Bien, ahora vamos a seguir con el álgebra de Boole, pero ahora vamos a ver teoremas. Nosotros hemos visto hasta ahora teoremas que involucran una única variable, y ahora vamos a ver teoremas que involucran dos o tres variables. ¿Qué les vamos a llamar esas variables binarias? X, Y o Z. Empecemos con el teorema 6 y su teorema dual. Lo que dice es que x más y es igual a y más x. Y el dual será lo mismo, pero como no hay ceros y unos, simplemente cambiamos los productos por los sumas. Esto es lo que está enunciando la propiedad conmutativa. El teorema 7, un poco más interesante, dice, fíjense, que x más y más z, haciendo primero la operación x más y, es igual a x más y más z, haciendo primero la operación de suma entre y y z. Lo mismo para el teorema dual, que cambia el producto de la suma lógica por producto lógico. Esto, ustedes lo deben conocer, se llama la propiedad asociativa. Acá quiero hacer una pequeña mención a cómo representaríamos estas operaciones, por ejemplo, esta operación, con compuertas. Hacemos x más y primero, fíjense que se realiza eso, y el resultado de eso se entra en otra función OR con z, y tenemos la representación de esta parte de la igualdad. Por el otro lado tenemos x que entra directamente en OR, donde previamente se ha hecho la suma lógica de y más z. El teorema 8 es bastante interesante, más que el teorema 8, el teorema dual. Por lo siguiente, ¿qué es lo que es esto? Es x, producto lógico de la suma de y más z, es igual a x por y más x por z. Esto ustedes lo deben recordar como la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Si tengo un producto y después puedo hacer el producto de x por y y sumarle el producto de x por z. Eso es más o menos conocido, se van a acordar. Lo curioso es que si generamos el teorema dual, y esto lo convertimos los productos por suma y los sumos por producto, nos queda esta expresión. Y fíjense que esta expresión es x más y por z igual a x más y, todo eso por el producto lógico de x más z. Esto en el álgebra que ustedes están acostumbrados a ver no se cumple, así que les resulta muchas veces complicado ver que tienen la posibilidad a veces de transformar, por ejemplo, este circuito que está acá, que está representando el primero, fíjense, hace el producto de y más z y eso le suma el valor de x, que es equivalente a hacer la operación de suma primero con la variable x en común y después hacer el producto. Acá en la primera parte está la expresión de estos dos circuitos equivalentes desde un punto de vista lógico. Entonces muchas veces ya pueden empezar ustedes a ver que una misma expresión puede tener distinta complejidad en términos de hardware o de compuertas. Entonces ustedes, la idea de estos teoremas, ¿cuál es? Es que ustedes sepan esas igualdades y sepan que pueden lograr, si tengo una expresión como esta, implementarla con un circuito más sencillo que está planteado acá. Sigamos con el teorema 9. El teorema 9 dice que x más y por z es igual a x. Fíjense qué significa esto. Significa que si a x le sumo el producto de x por cualquier variable binaria, es igual a eliminar la otra variable y pasar el valor de x. Eso es importante que ustedes lo tengan presente porque, de nuevo, el mismo motivo. Si ustedes tienen esta expresión, o sea, tienen este circuito simplemente lo reemplazan por un cable que une la entrada con la salida. Entonces han logrado simplificar y ahorrar hardware para la implementación de su función. Esto después no lo vamos a ver mucho en detalle ahora, pero esto generalmente, estas funciones cuando se implementan en hardware tienen retardos, tienen consumo, que si nosotros advertimos esta igualdad, nos eliminamos en primer lugar costo de hardware y además de consumo y de velocidad. El dual de bueno, simplemente cambiamos las sumas las sumas lógicas por los productos lógicos y los productos lógicos por las sumas lógicas y nos queda esto. Y de nuevo nos queda que tener esta expresión es equivalente simplemente a tener la expresión de x. Lo que viene ahora es el teorema 10, pero vamos a hacer una demostración para que ustedes sepan cómo funciona esto. Insisto, no se la tienen que acordar, pero es importante que ustedes conozcan de qué se trata o cómo sería.
El teorema 10, con su respectivo teorema dual, dice que x por y más x por y negado o y complemento es igual a x. Su teorema dual, como no ha involucrado ceros y unos, será que este producto lo cambiamos por suma y a esta suma la cambiamos por productos. Adviertan que la precedencia de las operaciones hace que acá necesitamos poner paréntesis, porque tiene precedencia el producto lógico sobre la suma y aquí lo que nos está diciendo es que hagamos primero esta operación y después esta operación. Entonces, cuando la transformemos, hay que tener cuidado con esa precedencia que se pierde en algunos casos cuando hacemos ese cambio. Y vamos a hacer una demostración basado no solamente en los axiomas, sino que todos los teoremas anteriores nosotros los podríamos haber demostrado. Entonces, en vez de lo que nos vamos a hacer la demostración basado en los teoremas previos al teorema 10. Fíjense, lo que tenemos que demostrar es que x por y más x por y negado es igual a x. Esto que está acá, esta expresión que está acá, es equivalente a la expresión x por y más y negado. Si ustedes aplican la propiedad distributiva del teorema 8, vamos a ver que esta igualdad es cierta. Hemos llegado a esto. Cuando llegamos a esto, nosotros podemos decir que x por y más y negado es x por 1. ¿Por qué? Porque cualquier valor al que se le suma su complemento es igual a 1. Eso está en el teorema 5. Y finalmente, x por 1 es igual a x porque el primer teorema dual nos decía que x por 1 era igual a x. Con esto, nosotros llegamos a través de un método algebraico y basado en los teoremas que están basados en los axiomas, a hacer la demostración que esto es estrictamente cierto. Vamos a ver que esto también se puede demostrar a través de lo que se llama una tabla de verdad, que contempla todas las posibles combinaciones de las variables x e y, y nosotros, si vemos que en todas las combinaciones se verifica, podemos dar por demostrado el teorema. Fíjense cuál sería el ejemplo. Vamos a tratar de ver exactamente este mismo teorema y vamos a ver la expresión. En primer lugar tenemos involucradas dos variables, x e y. Como son x e y, existen únicamente 4 posibles combinaciones de ellas. Si hacemos las columnas de y negado, de x por y x por y negado, nosotros podemos ir resolviendo. Por ejemplo, x por y nos queda un 1 acá porque todas las otras combinaciones son 0. Y negado, por supuesto, cambia los ceros por 1 y los 1 por 0 en el valor de y. Y x por y negado sería hacer el producto lógico de este por este. Que vamos a quedar 0, 0, 1 y 0. Y la expresión x por y, que está acá, más x por y negado, sería la suma de estos dos valores. Y la suma de estos dos valores nos da este resultado, que si lo comparamos con los valores de x vemos que es igual. Como hemos contemplado todas las posibles combinaciones, este teorema también se puede demostrar a través de esta tabla de verdad. Bien, después existen un par de teoremas ya de n variables. Cuando decimos n variables, decimos que no sabemos exactamente cuántas variables va a haber o cuántas veces va a estar involucrada la variable. La primera que tenemos es, estas demostraciones se hacen por inducción completa, que no escapa un poco en el libro está alguna, escapa un poco al objetivo de esta materia. La gente de ingeniería que ha visto álgebra ha visto este tema, pero como no lo vamos a pedir, no lo vamos a desarrollar acá. Acá lo que dice que independientemente de la cantidad de veces que yo sume un valor de una variable, es equivalente al estado de esa variable. Y el teorema dual es, independientemente de los productos lógicos de la misma variable, es lo mismo que poner una única variable. Y hay después el teorema 13, que es de bastante aplicación. Fíjense con detalle porque este sí es una transformación importante que se va a usar bastante. Dice que yo tengo una serie de variables binarias de x1 a xn. Si a todas esas las sumo, fíjense el paréntesis, y encuentro el complemento, eso es equivalente a cambiar donde hay suma, usar producto, y donde hay las variables, usar el valor de la variable complementada. Entonces x1 más x2 más lo que fuere xn complementado es lo mismo que hacer el producto lógico de cada una de las variables con su valor complementario.
en el caso del, bueno, acá, en el caso del teorema si nosotros lo vemos con puertas, las funciones AND pueden no ser necesariamente de 2 entradas, sino de n entradas. Y lo que podemos decir, expresar esta expresión es, hago el producto de todas ellas, ¿no es cierto? Y la salida la niego. Entonces tendría esta expresión que está acá. Y eso es equivalente a negar, recuerden que los círculos son también símbolos de negación, negar cada una de las entradas, pero entrarlas a una compuerta OR. Estas dos expresiones son equivalentes y estos dos circuitos son equivalentes. Si vemos el teorema dual, ¿no es cierto? Sería en cambiar, como no tenemos ceros y unos, simplemente cambiar los productos por las sumas y nos queda la expresión esta que está acá. Que en términos de compuerta sería una suma, una función OR de n variables, a la salida se la niega y es equivalente a un producto de las mismas variables, pero entrando con el valor complementado. Esto vamos a ver que son las fórmulas de De Morgan que van a ser bastante utilizadas en la simplificación de circuitos.